recordamos que estamos haciendo una jornada de preparación para la formulación de un plan de promoción y apoyo al mercadeo a nivel departamental, dentro del cual vamos a considerar algunas acciones de apoyo a los modelos de comercialización y oferta disponible en el territorio que resulten como respuesta del trabajo institucional y de la base empresarial, así como de otros actores de la gobernanza. Y vamos a trabajar fundamentalmente desde los conceptos del marketing territorial, soportado ya desde la primera charla de la semana pasada en temas como el mercadeo de los destinos, el eslogan, la marca territorial de los productos, el territorio que contiene esos productos y otros atributos de la oferta turística especializada. Desde fundamentos conceptuales de oferta y demanda y desde el pensamiento estratégico como la búsqueda de soluciones a problemas que tenemos planteados para el desarrollo de una actividad particular. En este caso, cómo vamos a hacer que el destino turístico de Sucre sea más y mejor reconocido en el mercado turístico nacional y seguramente también con aspiraciones en el mercado turístico internacional. En este sentido, lo primero que ya les anticipaba es que ustedes tienen que tener una gran disposición a la lectura y no es esa lectura que a veces nos parece tan divertida, aunque si el tema del turismo nos apasiona y nos enamora, vamos a encontrar aquí muchísimas cosas, por lo menos para analizar y aprender. La primera fuente de planificación turística, es decir, de la inspiración del deber ser para planificar cualquier escenario de la promoción, la competitividad, la capacitación, el mercadeo, el desarrollo de los productos, el desarrollo de los sistemas del turismo, cualquier ejercicio de planificación está inspirado inicialmente en las políticas. Y este de promoción y apoyo al mercadeo está, digamos, inspirado principalmente en la política turística por excelencia, que es el Plan Sectorial de Turismo. Para los que no lo saben, el Plan Sectorial de Turismo es un ejercicio de planificación incorporado al Plan Nacional de Desarrollo cada 4 años por mandato de la Ley 300 del año de 1996, que es preparado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e insertado, si cabe la palabra, en el Plan Nacional de Gobierno, en el Plan Nacional de Desarrollo para los efectos de gestión y presupuesto. Eh, También tenemos una política de promoción y apoyo al mercadeo que, digamos, tiene una vigencia que no ha fenecido, ha sido la utilizada durante los últimos 7, 8 años aproximadamente. Tenemos una política de turismo sostenible recientemente publicada por el Ministerio. Pues, digamos que, aunque yo he tenido algunos cuestionamientos sobre el tema, lo digo más desde la opinión personal. Eh, ¿Se está viendo la pantalla? No. Sí, señor. Sí, Es señor. que de mi pantalla desapareció. Bueno, déjenme volver a ver si la encuentro. Decía que aunque tengo, aquí está de nuevo, aunque tengo algunos reparos, pues lo perfecto es enemigo de lo bueno. Decía uno de nuestros viceministros, el doctor Rueda, hace mucho tiempo, en consideración al hecho de que es bueno tener por lo menos un punto de partida, aun cuando... ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí se escucha, Ricardo. Entonces era alguien que intervenía. Bueno, decía entonces que tener un punto de partida sobre el cual podamos trabajar, y eso es lo que es realmente la política de turismo sostenible con todo lo que ella pueda ser mejorada. Existen documentos de referencia como los ejercicios del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES. Estoy citando aquí el 3990 sobre el COMPES oceánico, pero hay varios de esos documentos. La política de competitividad turística, y no quiero que se confundan con respecto a este hecho. Cuando hablamos de promoción y mercadeo, también estamos hablando de competitividad. Hay una tendencia a separar los escenarios diciendo que la promoción y la competitividad son asuntos que hay que resolver al final, y eso es cierto, pero son parte de un ejercicio integral de destinos competitivos. Existen políticas del turismo cultural, turismo de naturaleza, pero también hay planes que sirven de inspiración a la planificación turística, como el plan de gobierno municipal, el plan de gobierno departamental, los planes de ordenamiento territorial en sus distintos niveles, planes básicos, esquemas de ordenamiento, en fin, los planes de vida de los territorios colectivos. Estábamos hablando de las áreas asignadas como territorios colectivos a las comunidades indígenas y comunidades ancestrales de nuestro país, los planes de desarrollo con enfoque territorial, PEDET,
para los territorios de posconflicto, que suman alrededor de 173 municipios y seguramente dentro de los cuales hay algunos que son municipios sucreños. Los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas, que seguramente existen en algunos ríos, probablemente existan para el Sinú, no lo sé, y los planes de ordenamiento ambiental. Si se dan cuenta, tenemos muchas fuentes. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que estos ejercicios institucionales de planificación de política pública existentes sirvan de fuente, pues que ahí están las razones que nos justifican hacer un plan específicamente para la promoción y el mercadeo, porque son componentes de ejecución de estos otros planes, son planes dentro de políticas, pero además tenemos, por ejemplo, los planes de salvaguardia para el patrimonio, que son, los hay en muchas partes del país, el patrimonio cultural. Tenemos otras fuentes. Tenemos fuentes como los programas de turismo que ha creado y desarrollado el Viceministerio de Turismo a lo largo de los últimos años, entre los cuales podríamos mencionar, por ejemplo, el programa de Turismo y Paz, que es la respuesta, digamos, al desarrollo de la actividad turística en época de posconflicto. Tenemos el de turismo y deporte, un poco dejado de lado en esta última vigencia, pero que puede ser retomado por intención de ustedes con la justificación necesaria. Tenemos el tema de turismo y artesanías, que además es una política, no solamente como programa existido, sino como política pública, y el de turismo responsable, que es el que concita el desarrollo de todas las acciones relacionadas con la promoción de un turismo asociado al consumo responsable, al respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes, al respeto de los territorios, a la inhibición de las actividades delictivas y al tema del uso y aprovechamiento de los recursos naturales, la disposición adecuada de residuos sólidos y demás, economía circular, por ejemplo, o el modelo de turismo comunitario como un programa de uso y aprovechamiento del territorio por parte de sus ocupantes en materia turística. También existen programas como la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, la Red de Puntos de Información Turística, la Red de Colegios Amigos del Turismo, que son programas de mucho reconocimiento, así como el programa de calidad turística, que involucra certificadores, normas técnicas, el programa de seguridad turística, que de alguna u otra manera nació de los problemas de las violencias en los territorios y se fue convirtiendo no solamente en una seguridad para el territorio, sino en una seguridad para el consumo, acerca de lo cual también hay documentos, políticas y demás, digamos, referentes desde el Viceministerio de Turismo y los programas de cooperación internacional para el turismo. Cuando les sugiero estas fuentes de planificación, no estoy haciendo cosa diferente que decirles a ustedes, oiga, échele una miradita a su territorio y trate de establecer un hecho de si ese territorio tiene que ver algo con este programa, con cualquiera de ellos. ¿Será que tendríamos que ser turismo responsable en nuestro destino, en, no sé, en Galeras, en Colosó, no sé, en cualquier, en San Pues, en Sincelejo? ¿Será que le cabe ese concepto de colegios amigos del turismo al colegio de educación media que hay en mi municipio? ¿Será que nosotros podríamos ser sujetos de cooperación internacional para el turismo por parte de alguna de las agencias internacionales de cooperación internacional? Se lo digo porque si usted encuentra argumentos para que esos programas lleguen a su territorio desde el viceministerio o desde otras entidades de orden transnacional, pues sencillamente sus programas se pueden llamar exactamente como se llaman dentro de estas fuentes. Usted puede tener un programa de turismo y deporte para el departamento de Sucre. Usted puede tener un programa de calidad turística para el departamento de Sucre. Usted puede tener un programa de turismo y artesanías para la ruta artesanal de, de, de las sabanas de Sucre. Y por eso es que necesito que busquen esto como fuentes de inspiración para su plan. También deben inspirarle los proyectos. También son una razón para hacer la planificación, porque dependiendo de su naturaleza podemos formular y ejecutar proyectos de competitividad, de promoción y mercadeo, de infraestructura turística, de apoyo a las inversiones o proyectos integrales como los que se pueden desarrollar con los organismos OCAD, los órganos consultivos de las regalías, del Sistema General de Regalías,
con recursos propios o recursos asignados por las partidas presupuestales de la nación, o con la cooperación internacional, las agencias de desarrollo local o las organizaciones no gubernamentales que son expertos en ejecutar proyectos, a veces bien, a veces mal, para las regiones. Entonces, donde quiera que ustedes vean que estos proyectos ya han hecho de alguna manera carrera, que hay similitudes, a ustedes les pueden servir de inspiración, de consulta y sobre todo ver si de alguna manera cumplen con los mismos propósitos. ¿Y qué más nos debe inspirar a la planificación turística? Las normas. La ley 300, la 1101, la 1558 modificatorias de la anterior, la ley 2068 recientemente expedida también con algunas modificaciones y consideraciones nuevas dentro del escenario de recuperación post-COVID-19, el estatuto tributario, o sea que no son solamente las normas del turismo, sino aquellas que tienen que ver en general con el consumo, con la tributación, con, con toda la dinámica comercial y económica de un territorio, la legislación transnacional, los códigos. Cuando hablamos de legislación transnacional estamos hablando, por ejemplo, de que Colombia necesariamente también hace parte de colectivos económicos como Alianza Pacífico, por ejemplo, o la Comunidad Andina de Naciones, dentro de los cuales se incorporan algunos elementos legislativos y otros códigos más bien desde la voluntad. Entonces aparece también todo el sistema de calidad, normas técnicas sectoriales, bioseguridad, normas técnicas ISO y normas técnicas colombianas. Entonces, cuando estamos hablando de normas, nos damos cuenta que estamos hablando de normatividad, o sea, normas legales, y normalización, o sea, normas técnicas. Todas ellas nos pueden servir de una u otra manera cuando consideren el tema del turismo como una inspiración para este ejercicio de planificación turística. Ahora bien, hay que planificar con medida. ¿Qué tipo de plan vamos a armarle al turismo? Primero que todo, el plan sectorial del turismo ya está hecho porque se le considera no un sector, sino un subsector del sector comercio y servicios. Ya existe un plan sectorial de turismo para la nación, pero eso no desdice de la posibilidad de que exista un plan sectorial de turismo para el departamento o para los municipios, incluso cada municipio que tiene un componente de turismo y que tiene una afectación de su territorio y de su desarrollo en materia social y económica en relación con el turismo debería tener un plan sectorial de turismo. Pero digamos que el plan sectorial de turismo lo que hace es construir sobre todos los elementos del sector o del subsector, entonces digamos que se lo vamos a descartar. El plan integral, bueno, el plan integral de turismo también podría ser interesante, pero resulta que articula otras dimensiones, o sea que se sale del turismo y entra en otros aspectos. Lo mismo podría estar pasando con un plan maestro, cuya integralidad lo lleva a atender problemas del territorio en materia de salud, de necesidades básicas insatisfechas, de propiedad, de comercio, de educación. Entonces ese no nos sirve. Los planes parciales, que se hacen como intervenciones específicas para una parte del territorio, con lo cual uno podría pensar que un plan fraccionario del turismo podría ser parte de otro gran plan, siempre y cuando hubiera sido planeado así. Entonces no sabemos si realmente tenemos este antecedente, por lo cual al punto que me remito es a un plan de acción. Quizás es donde deberíamos centrar nuestro ejercicio, en una programación a corto, mediano plazo de las acciones sobre un territorio. Pregunto, ¿cuánto tiempo nos queda en la vigencia de la actual administración departamental y municipal? Cualquiera podría contestar. ¿2 años? ¿O 2 años y medio? 2 años es lo que hace falta. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos planteamos algunas acciones a largo plazo, probablemente no alcancemos a ejecutarlas porque la orientación política o administrativa de la siguiente administración puede cambiar. Entonces, lo que podríamos plantearnos aquí es hacer un ejercicio de planificación al corto y al mediano plazo, es decir, algo que dure entre 2 años, 2 años y medio o algo así. Ahora, ¿qué es lo que vamos a resolver aquí? Básicamente hay que resolver un gran problema relacionado con la promoción del destino. Les pedí que tuvieran papel y lápiz porque si estuviéramos haciendo este ejercicio de manera presencial, estaríamos llenando algunos cuadros y unas hojas.
pero como no lo estamos haciendo así, pues yo por lo menos les sugiero que cada uno vaya llevando su ejercicio en su cabeza, pensando cuál sería el principal problema de la promoción y el apoyo al mercadeo en el departamento de Sucre, en su oferta de promoción turística. Porque ese es el gran problema que hay que resolver y sobre todo hay que resolverlo de manera adecuada. Cuando tengamos la oportunidad de hacerlo de pronto, no sé si por vía virtual en un Jamboard o en un Padlet, que son dos herramientas, digamos, informáticas muy versátiles para este ejercicio, habría que disponer de todas maneras de todo un día. Entonces, si mejor un día nos encontramos y seguimos trabajando en esto, va a ser muy chévere, pero por el momento entonces vamos construyendo unas notas preliminares. ¿Usted ya pensó cuál es el problema que quiere solucionar? ¿Cuál es el gran problema asociado a la promoción del destino que hay que resolver? Vaya escribiéndolo. Ahorita le digo cómo escribirlo de manera asertiva. Pero además hay que resolver algunos otros problemas más pequeños que tiene la promoción del destino y todos los cuales tienen que ver con, digamos, con las capacidades de que su destino y sus productos tengan algún nivel de éxito en el mercado por varias razones, porque no han identificado el mercado, porque tienen problemas en acceder al mismo, porque les faltan recursos. Eso lo vamos a ver enseguida. Pero lo cierto es eso, hay que resolver un gran problema y hay que resolver otros problemas más pequeños relacionados con ese primer gran problema. Entonces, ¿cómo identificar problemas? Bueno, lo primero es que el problema es una realidad negativa. Y si yo les preguntara a ustedes cuáles son los problemas que tienen en la comercialización, en el acceso a los mercados, ustedes me van a dar muchísimas razones. Porque es más, siempre que nos preguntan por nuestros problemas, tenemos mucho más que decir acerca de lo que tendríamos que decir de nuestras posibles soluciones. Con lo cual, cada uno de ustedes lleva en su cabeza uno o varios problemas. ¿Por qué? Porque lo perciben como una realidad negativa. Pero esa realidad se puede transformar en algo positivo y convertirlo en acciones positivas de resultado. Entonces, ¿cuál o cuáles son? Piense en principio en al menos un problema que, que usted crea que es lo principal y en algunos otros que derivan de ese problema principal. Alguien diría, no sé, se me ocurre, es que el departamento de Sucre no tiene una imagen positiva. Y entonces otro va a decir, sí, pero de la imagen positiva se deriva que tengamos malas ventas. Y otros dirán, sí, pero es que además con las malas ventas lo que estamos haciendo es pauperizando o empobreciendo el servicio y estamos perdiendo calidad. Entonces alguien más va a decir, sí, pero es que la calidad no se puede implementar si no es con recursos. Y luego aparece alguien que dice, sí, pero los recursos no los tenemos nosotros, los tiene el Estado o los tiene cooperación internacional o los tiene la gobernación. ¿Se dan cuenta? Un problema va llevando a otros. ¿Y cómo los identifico? Sencillamente porque me doy cuenta que esas situaciones negativas, esas realidades negativas, causan un perjuicio. O porque, sencillamente porque son situaciones susceptibles de ser mejoradas. Donde hay un problema, realmente lo que veo es que puede ser total o parcial y puedo mejorar una condición. O sencillamente por la necesidad de resolver una condición no deseada. Oiga, yo no quiero que en mi mercado turístico se siga pensando que es que el Golfo de Morrosquillo y venir a quedarse a Tolú es una cosa muy barata, y entonces la gente viene y ni siquiera paga bien. Ah, bueno, ahí usted tiene un problema y quiere que esa situación cambie. Entonces, de pronto las acciones que identifiquen el plan le van a ayudar a cambiar esa situación. Pensemos en el problema. Un problema principal tiene causas y consecuencias. Usted tiene que pensar cuál es el problema con fundamento en las causas y las consecuencias. Y la causa es aquello que genera el problema y la consecuencia es aquello en lo que deriva el problema. O sea, en lo que genera y en lo que deriva, antes y después. Entonces hay que tratar de analizar esas causas y esas consecuencias precisamente porque sobre la base del conocimiento de esas causas y consecuencias es como podemos implementar mejor nuestras soluciones. Pero luego viene una serie de problemas, varios de ellos problemas secundarios, los vamos a llamar aquí, cada uno de los cuales tiene sus propias causas y consecuencias. Ah, ¿por qué hemos venido teniendo un mercado tan pobre, sabiendo que el problema principal, por ejemplo, podría ser falta de imagen del destino? O falta de acciones de promoción del destino, pero alguien dice, sí, pero es que nos hemos empobrecido los empresarios porque estamos vendiendo un producto muy malo. Ay, ¿cuáles son esas causas?
No, pues es que la gente no ha trabajado en modelos de calidad y entonces a la hora de exigir el pago, el cliente no siente retribución. ¿Y cuáles son las consecuencias? No, que el cliente se va y le cuenta a otras personas que aquí en Tolú el servicio sí es como malito, pero es barato. Entonces empiezan a construirse una serie de imaginarios que se traducen en problemas como lo que veíamos aquí, un perjuicio de la situación, unas condiciones que pueden ser cambiadas o una necesidad de resolver un asunto, una condición no deseada, es lo que nos plantea la realidad de ese problema. Entonces, todos los problemas secundarios aparecen un poco de ese problema primario y por eso es absolutamente necesario que en esta formulación ustedes tengan claro que todos los problemas secundarios identificados deben estar contenidos dentro del problema principal. Eso es importante que lo planteen. Y ustedes se dirán, pero ¿por qué estamos pensando en esto de los problemas? ¿Por qué no entramos como a ver qué vamos a hacer en el plan? Porque es que el plan es la resolución de los problemas. Y les anticipo, su problema principal es el que le va a dar el nombre al plan. Entonces necesitamos que quede muy bien identificado, porque sus problemas secundarios son los que van a determinar el planteamiento estratégico de ese plan. Listemos aquí algunos de los problemas más frecuentes, porque es que a veces tenemos problemas en expresar nuestros problemas. Cuando vamos al doctor con un dolor, yo lo llamo una yayay, el doctor le pregunta a uno qué es lo que le duele y uno a veces entra con la duda y dice, oiga, es que no sé si es por aquí o es por allá. En el turismo nos podría pasar lo mismo con este tema de la promoción. ¿Qué es lo que realmente nos está generando un problema? Aquí les hice una lista de algunos problemas como la falta de algo, el déficit, que es una falta parcial, la incapacidad, que es una falta de capacidades, la carencia, que es una ausencia, la escasez, que es la mínima cantidad disponible de algo, la pérdida, que es algo que quizás ya teníamos y ya no tenemos, tuvimos y no tenemos, el deterioro, era cuando algo era mejor que lo que es ahora, pero ¿de qué? De esto, de recursos, de capacidades, de imagen, de oportunidades, de mecanismos de idoneidad, competencias, conocimientos para abordar el mercado. Entonces, fíjense que ustedes pueden empezar aquí a hacer un cruce de palabras para determinar qué es realmente lo que le está causando el problema. Desde luego hay más palabras, ¿no? Yo aquí no las voy a poner todas. Ustedes tienen que desde su propia iniciativa empezar a pensar, oiga, ¿cuál es mi problema? No es mi incapacidad para disponer de los recursos o mi escasez de recursos o mi carencia de oportunidades. ¿Para qué? Para el crecimiento, la mejora, la participación, el beneficio, el reconocimiento, el aumento, la ampliación, el progreso o el desarrollo. ¿De qué? De mi destino, de mi producto en el mercado. Entonces, fíjense que con esto ustedes pueden alcanzar ya con los criterios, ahorita vamos a repasar algunos de ellos que vimos la semana pasada sobre producto, mercado, herramientas y estrategias, pueden hacer una formulación compleja de cuál es su problema. Podría estar diciendo, por ejemplo, que hemos perdido imagen, ¿cierto? Para participar del beneficio o del reconocimiento del mercado nacional. Ah, oiga, eso ya tiene una cierta coherencia y si otros se ponen de acuerdo en utilizar estos mismos verbos rectores y estas combinaciones de palabras, pues entonces van a estar trabajando sobre el mismo concepto de problema. Entonces, los problemas asociados a la promoción turística, pues vamos a mencionarlos aquí, pero no los vean como problemas, solamente veanlos como temas. O piénsenlos desde aquí y piensen si esto puede ser complementado con esto. La promoción de un destino, cuando un destino tiene productos icónicos, etiquetas o cuando no las tiene. Cuando el producto está identificado, tiene etiquetas de bioseguridad, tiene etiquetas de calidad, tiene reconocimiento como destino sostenible, o en la medida en que yo tengo limitaciones u oportunidades, tampoco les voy a decir que sea solo un problema de mercadeo de la oferta comercial. ¿De qué? De mis paquetes, de mis servicios de agenciamiento, guianza, alimentación, transporte y alojamiento, o de mis experiencias turísticas únicas. Estoy utilizando aquí unas siglas que de pronto pueden resultar aburridas, pero eso es básicamente cuando tengo problemas en mi oferta comercial de paquetes
o de los servicios por separado, o de las experiencias turísticas únicas, que las vamos a ver, si Dios quiere, la semana entrante, como un resultado de la oferta turística de la región. O cuando tengo problemas, o sencillamente mi tema a tratar es el tema de la promoción de la imagen del destino, un producto bandera específico que me identifique, cómo la gente reconoce ese destino a través del producto o de la marca regional, porque puedo tener o no tener. Entonces el problema puede ser que tenga marca regional, o el problema puede ser que tenga marca regional, pero nadie la reconozca. O el problema puede ser que no tenga marca regional y no pueda hacer city marketing o marketing regional a partir de la marca. Y ya vimos la semana pasada lo importante que era la marca como un atributo del producto. Porque tengo o no me gusta mi red de distribución, las estrategias del marketing turístico, el push, el pull marketing, el B2B, el B2C, el SEM, el SEO, el ATL, todas las que vimos la semana pasada. Entonces tendríamos que mirar si mi red de distribución está cumpliendo con un mix marketing suficientemente bueno para que mi producto gane posicionamiento en el mercado y mi destino sea reconocido. Información de mercados, a lo mejor ese es el problema. O de pronto tengo esta solución y no sé cómo usarla. ¿Por qué? Porque tengo información del mercado nacional o internacional, tengo una investigación de la orientación de la demanda para el turismo de sol y playa o de la talasoterapia, o tengo una información de los mercados internacionales con respecto a su interés en las artesanías, pero no sé qué hacer con esa información. Entonces, lo que tengo que plantearme es cuál es el problema que quiero resolver. Si quiero mejorar la red de distribución, la amplitud, más gente vendiendo mis productos o menos gente vendiendo mis productos, pero vendiéndolos con más calidad. ¿De qué me interesa? ¿Tener muchas agencias que vendan el Golfo de Morrosquillo o que vendan las experiencias de la música sabanera? ¿O quiero tener varias agencias especializadas que lo hagan y me traigan un cliente mucho más asertivo y más correcto? No les digo que una sea mejor que la otra. Faltará ver la respuesta del mercado en materia de ingresos, de utilidades, por ejemplo. Confianza en el producto, saber si lo que estoy comprando realmente es bueno o no. Es algo que debería por lo menos tener la capacidad de ser medido en materia de calidad, de experiencias de consumo. ¿Qué dice la gente en las plataformas 2.0 y posteriores? ¿Cómo construyen el diálogo el diálogo social desde las redes a partir del consumo y cuándo califican positivamente y cuándo no un producto? ¿Cómo generan confianza en ese producto? Ese puede ser el problema. O las capacidades empresariales. Oiga, mis empresas sí saben vender. Están listas para abordar el mercado internacional. Conocen modelos de marketing. Ya hicieron experiencias de mix marketing. Tienen un plan de negocios. O solamente son empresas que están ahí silvestres viendo a ver qué pasa en la vida. O puede que sean empresas preparadas, pero sin información de mercados no se puede hacer nada. Fíjense que los problemas empiezan a combinarse incluso. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien dice, no, sí, pero es que para hacer todo eso que está diciendo este señor se necesita plata. Oiga, ¿será solo plata o será capacidad empresarial? ¿O será conocimiento? ¿O será tecnología? Algunos dicen que de pronto el conocimiento sería muy importante, pero otros dicen, no, es que lo importante es que tengamos internet. Y otros dirán, no, un momentico, también hay otra forma de hacer las cosas sin internet y a lo mejor le puede gustar mucho a los turistas más puristas. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es realmente el problema? ¿La calidad del producto frente a las exigencias del mercado? ¿Tienen etiquetas de bioseguridad? ¿Tienen normas técnicas sectoriales implementadas? ¿Las requieren? ¿Las necesitan? ¿O el problema está en que la calidad es tan cuestionable que ni siquiera queremos abordar el problema presentando la calidad porque sabemos que ahí, como quien dice, perdemos el año? Entonces, hay que identificar todos estos problemas con base en estos argumentos. Entonces, aquí ya tienen una forma inicial de empezar a hacer un planteamiento complejo. Si yo me devuelvo acá, digo, por ejemplo, hay escasez de recursos que nos permitan la participación, ¿cierto?, en el mercado de las ofertas comerciales y en la participación de nuestras redes de distribución. Ah, oiga, yo ya tengo una idea mucho más compleja de lo que voy a tener que solucionar. Bueno, estoy dejando estas imágenes por aquí de vez en cuando para descansar un poquito la vista
sabiendo que hay elementos icónicos que me ayudarían a construir esa imagen de referencia o de destino, que son mis imágenes, que son mi patrimonio, que son mi identidad, y que a lo mejor me sirven para solucionar alguno de estos problemas. Ahí se los dejo como inquietud. Recordemos unos conceptos claves, porque es que si estamos hablando de déficit, de escasez, de oportunidades para el ingreso a los mercados, que ampliación de la red de distribución, mejoramiento de la experiencia de city marketing o cualquier etcétera, tenemos que recordar que el mercado está compuesto por estos elementos. El producto, que ya lo habíamos visto, que es un inventario de productos, inventario de atractivos o de servicios o incluso de facilidades en el territorio. Yo puedo tener un déficit muy grande en servicios y facilidades mientras que tenga un producto que sea promisorio. Ah, mi producto de sol y playa es buenísimo, pero resulta que es que el acueducto y la electrificación de la región son malísimos. Eso no tiene nada que ver con turismo en principio, pero del turismo depende de ello. Y a lo mejor el boca oreja ha dicho, oiga, chévere irse por allá a Coveñas o a San Onofre o a Rincón del Mar, pero no hay luz. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la gente creó un imaginario de déficit, de ausencia, de carencia, y sobre la base de eso empieza a promover de pronto una imagen negativa, y eso se convierte en otro problema. Entonces hay que identificar claramente estos conceptos de producto a través de los inventarios y las características de lo mismo, o el comportamiento de consumo, que también lo vimos un poco la semana pasada, cifrado en el hecho de que hay una demanda con características especiales, también lo vamos a poder ver la semana entrante cuando hablemos de experiencias turísticas únicas, o la oferta. Finalmente, el ejercicio que hacemos hoy es una mirada desde la oferta y es cómo hacemos unos planes de promoción y mercadeo que nos presenten ese escenario real que nos pueden comprar, lo que queremos mostrar de nosotros, cómo queremos que nos perciban. Y a partir de eso, utilizar lo que aprendimos la semana pasada y es hacer un mix de medios, de herramientas, estrategias y acciones que podamos poner en ese plan como parte de nuestras soluciones. Entonces, recordemos estos conceptos clave. La promoción, por ejemplo, un proceso administrativo por medio del cual las personas obtienen lo que necesitan. ¿Ah? Entonces, estamos hablando de entregar más bien un tema de imagen, ¿cierto? Y desean, mediante la creación de productos o servicios, ah, yo tengo el producto diseñado para su descanso, que es distinto a hablar de mercadeo. Hay un micrófono abierto, ¿hay algún? Les ruego cerrar sus micrófonos. Ya voy buscando que no pasa nada. Ok. Bueno, entonces, cuando hablamos de mercadeo, estamos hablando de un producto con condiciones para ser distribuido, no solamente en el momento mismo de la venta, sino en la garantía, en las condiciones de esa venta, en la política de precios. Y cuando estamos hablando de comercialización, estamos hablando casi que pura y duramente de la venta. Entonces, todos estos elementos son complementarios, pero son diferentes. Si yo tengo un problema y lo quiero plantear de manera adecuada, tengo que entender si es un problema relacionado con la promoción, como el proceso de construcción de soluciones a la medida, o es el mercadeo como un elemento de respaldo de los productos, o es la comercialización como un mecanismo de venta, porque yo le puedo estar dando un nombre errado a mi problema. Por eso aquí hay otros conceptos que podemos alimentar. La promoción se asocia más al destino, la marca, al marketing territorial, a la imagen de destino, al producto bandera y a los productos icónicos. Entonces yo puedo decir que tengo un producto turismo cultural asociado a las artesanías. Eso es para hacer promoción, no es para vender artesanías. Pero si yo hablo de comercialización, entonces estoy hablando de la venta de los productos. Ah, es que nuestras artesanías no se venden. Ah, bueno, hay que mirarlo un poco desde la comercialización, como el apoyo a los empresarios de las artesanías se le puede brindar desde unas condiciones de producto, de mercado, de comercio justo, de marcas, de etiquetas, de calidad, porque puede que el problema no sea ese, sino el tema de mercadeo. Oiga, ¿a quién le vendo mis productos? ¿Quién es mi potencial comprador? ¿Dónde debo priorizar mis acciones para encontrar los mercados? Entonces, cuando yo centro la formulación de mis problemas en estos aspectos técnicos, pues voy a hacer una formulación asertiva
y voy a hablar de manera adecuada del problema. Me imagino que ya han estado utilizando ese papel y lápiz que les pedí para cruzar algunos de estos conceptos. Si no lo han hecho, no dejen de hacerlo. Si están pintando muñequitos, también se vale porque eso ayuda a desestresar con tanta información. Pero en algún momento piense, oiga, ¿cuál es mi problema? ¿Qué es lo que yo quiero solucionar? ¿Está más asociado con la promoción, el mercadeo? ¿Está más asociado con el producto, con la oferta, con la demanda, con los mecanismos de impulso de esos productos en el mercado? ¿Está asociado con la imagen? Entonces, échele una miradita a todo eso que hemos venido viendo para que entre en el método. Entonces, cuando uno ya se da cuenta cuál es el problema, empezar a hacer un plan es el principio de la solución. Planificar es una forma de responder a los problemas. Y lo primero es definir un conjunto de acciones que permitan alcanzar una meta planteada. Si yo tengo un problema X hoy, ¿cómo voy a hacer para que ese problema en el futuro esté suficientemente resuelto? En términos del tiempo, del dinero y de los recursos en general que voy a utilizar. ¿Cuándo lo voy a resolver? ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo termino? ¿Dónde voy a trabajar para resolver ese problema? ¿Actúo desde espacios fuera de mi territorio, desde dentro de mi territorio con las comunidades? ¿Cómo lo hago? Hago reuniones, grabo las charlas, hago encuestas, pregunto a los actores sociales. ¿Qué les pregunto? ¿Cuál es su problema? ¿Cómo espera solucionarlo? ¿Mm? ¿A quién le pregunto? Entonces aparecen una serie aquí de cuestiones que me ayudan a determinar que el plan es un asunto que le compete a muchas personas, a muchos territorios, que puede durar mucho o poco y que tiene una o varias formas de resolver problemas. Entonces, listemos algunas posibles soluciones de promoción a los destinos. Ya hicimos una lista de problemas, ¿se acuerdan por acá? A ver, yo me devuelvo rapidito. Aquí decíamos, listemos algunos problemas. Y aquí los vamos a llamar, listemos algunas soluciones. Por ejemplo, proveer, gestionar, preparar, mejorar, desarrollar, ejecutar, implementar, facilitar, identificar o crear son soluciones a déficit, falta, carencia, deficiencia, insuficiencia. ¿Pero de qué? Mire qué sencillo, de lo mismo que habíamos hablado. Entonces, si yo tengo un problema que es el déficit, ¿cierto? De competencias para el desarrollo de la imagen del destino, ¿cierto? Pues aquí seguramente voy a trabajar por preparar, ¿cierto? Mecanismos para la construcción de un imaginario de destino. Ah, bueno, entonces quiere decir que las soluciones se parecen muchísimo a los problemas y que cuando uno tiene una yayay y va al doctor y le dice, doctor, me duele aquí, y le señala la rodilla, el doctor le da un remedio para la rodilla, pero la rodilla no desaparece del planteamiento problemático. Ahí está el problema y es ahí donde hay que poner la solución. Y por eso, para no complicarnos la vida, yo les digo, utilicen este mismo referente, estas mismas palabras que están contenidas en estos espacios, porque es ahí donde usted quiere buscar la solución. Claro, cuando los construyan, estos son los que yo preconstruí para la charla de hoy, pero cuando ustedes los construyan se van a dar cuenta más o menos de lo mismo. Entonces, estos les van a servir de referencia y sus problemas van a ser resueltos desde el cambio del pensamiento que les permite entregar algo que en su momento es deficitario, insuficiente, inexistente, imperfecto, para empezar a proveer una solución adecuada a esos problemas que ya vimos. Estas son algunas soluciones, problemas a cuáles. Ah, miren, esto es exactamente lo mismo que ya vimos. Quiere decir que los problemas y las soluciones se resuelven de la misma forma. Lo que se plantee como un problema hay que resolverlo con una solución para ese problema. Es cuando yo podría pensar, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio aquí chiquito. Ejecutar recursos para mejorar la promoción de la imagen del destino. Eso era lo que antes era un problema, ahora lo estamos convirtiendo en una solución. Pero si yo no tengo recursos para ejecutar, entonces voy a decir, oiga, vamos a gestionar. Aquí no, sí, aquí puse gestionar recursos
para la mejora de la red de distribución de mercadeo turístico a través de un mix de herramientas y estrategias de promoción turística en las redes sociales del departamento y sus empresarios. ¡Ay, Dios mío! Esto me dio toda una línea de pensamiento. Y por eso estaban escritos los renglones ahí. Es como coger las piezas y armar el rompecabezas. Y ese es justamente el rompecabezas que quiero que armemos. Entonces vamos a pensar un poco en el procedimiento, en el método para todo esto. Vamos a pensar en cómo resolvemos estos problemas desde un plan. Primero que todo, vamos a plantearnos unos componentes que tiene el objetivo general, unos objetivos específicos, estrategias, acciones, recursos, responsables y tiempos de ejecución, que nos van a llevar desde una situación no deseada hasta una situación ideal, con metas, con soluciones a esos grandes problemas, a ese gran problema y a todos los problemas que deriven de él. ¿Y qué es lo que estamos buscando fundamentalmente? Estamos buscando cerrar la brecha entre la situación indeseada y la situación ideal, con soluciones. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, vamos a ver. Primero hablemos de los objetivos generales, del objetivo general. El objetivo general definitivamente es lo que aspiramos a alcanzar con el desarrollo total del plan. Y el objetivo general, de una u otra manera, es el nombre de nuestro plan, que es la solución a nuestro problema principal. No se les olvide eso. Un problema principal tiene causas y consecuencias. Y mi objetivo general es solucionar ese problema. Entonces, básicamente, el nombre de mi plan es la solución al problema principal. Y es el objetivo general lo que aspiramos a alcanzar en el desarrollo del plan. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para tener dentro de una situación ideal un objetivo general que apunte a un resultado integral y también general. Así como otros objetivos apuntarán a las metas del plan. Esa es la primera parte. Si usted pensó o se sienta todo el grupo a trabajar en el cuál es el objetivo general, lo van a poder concretar a partir de esos verbos rectores que les habíamos presentado ahorita. ¿Cierto? Podría ser, no sé, en algún momento identificar el departamento de Sucre y el Golfo de Morrosquillo, o las artesanías, o la música sabanera, como el componente de imagen principal para el desarrollo de la actividad turística del departamento. Qué sé yo, ese podría ser un problema principal, o podría ser el problema secundario derivado de un problema como mejorar la imagen turística del departamento de Sucre en los mercados nacionales e internacionales. Entonces el plan se podría terminar llamando el plan de mejora de la imagen turística del destino Sucre. Y ya tendrá componentes nacionales e internacionales. Entonces aquí vimos la primera parte del objetivo general. Pero no es lo único. Luego aparecen los objetivos específicos. ¿A qué nos van a llevar los objetivos específicos? A tener alcances específicos que me permitan orientar el plan. Como tenía unos problemas secundarios, puedo poner unos objetivos secundarios o específicos, cada uno de los cuales se convierte en una solución a uno de esos problemas secundarios. O sea, un problema general, un objetivo general y una meta. Un objetivo específico es la respuesta a un problema secundario y a una meta parcial. ¿Y eso en qué se convierte? Se convierte en soluciones a las situaciones o condiciones sobre las cuales pretendo actuar o mejorar. Que quiero ampliar mi red de distribución. Claro, al final diría, el objetivo específico es mejorar la red de distribución de los productos de sol y playa de artesanías del departamento de Sucre en el mercado regional andino colombiano. Bueno, entonces eso ya nos define que lo que queremos es mejorar nuestra oferta en Boyacá, en Antioquia, en Cundinamarca, en el Huila y en el Tolima, por ejemplo, en Santander. Chévere, se vuelve una solución particular a un problema particular, que hace parte del gran problema. Y es entonces como lo planteamos en términos específicos. Miren, aquí para poder hacer el ejercicio, esto lo bajé de internet. Todo lo demás lo he incorporado un poco desde mi pensamiento y mi experiencia en este tema, pero esto sí lo consiguen ustedes ahí en internet. Échenle una miradita, esta es una forma de hacer planteamientos problemáticos que está metodológicamente validado por muchos usuarios
Y está en la internet y usted utiliza los verbos que le ayuden a mejorar ese planteamiento problemático y a hacer su plan de mejor manera. Hay cosas que se pueden medir de una manera cuánticamente, otras que son más bien de medición y resultado cualitativo. Entonces, si usted, por ejemplo, escoge mostrar, pues tendrá que mostrar algo más de carácter cualitativo. Pero si quiere calificar o categorizar, a lo mejor va a tener que utilizar aspectos cuantitativos. Entonces, le dejo esto así como curiosidad solamente para que indague un poco en las redes cómo hay este tipo de soluciones pensadas a la medida. Pero luego entonces aparecen los objetivos. ¿Qué son los objetivos frente a la oportunidad de construir resultados? Pues son básicamente los propósitos que se quieren alcanzar, pero son aspiracionales. Un objetivo es una cosa un poco sin forma que está dentro de mi cabeza. Y yo digo, pues es posible alcanzar ese objetivo. ¿Cómo? Que el Golfo de Morrosquillo y especialmente la segunda Ensenada en el municipio de Coveñas se conviertan en el primer destino de sol y playa para las familias de las vacaciones de Yo Voy. Bueno, perfecto, eso es posible. Y si es posible, entonces sí puedo plantearlo como objetivo. Pero ¿cómo identifico el resultado? A través de las metas. Entonces, todos estos objetivos me llevan a metas que son básicamente la materialización de esos objetivos. ¿Cómo puedo hacerlo probable? Es decir, ¿cómo lo puedo probar? Porque al final de un año o de una década yo podría decir, fíjense que sí, la gente toma sus vacaciones familiares de sol y playa, especialmente en Coveñas. Y les gusta mucho porque en la segunda Ensenada son muy organizados, porque es higiénico, limpio, aseado, seguro. No es barato, pero responde bien en política de precios a lo que la gente quiere gastar. Chévere. Entonces resulta que si uno se pone un plan de estos a, no sé, a 10 años o a 20 años, probablemente pueda medir mejores resultados o pueda medirlos mejor, pero puede que no sean siempre tan buenos. En fin, este indicador finalmente será de alguna manera la dimensión o la magnitud de las metas alcanzadas, que podría, yo lo estoy poniendo así por darles a todos un ejemplo de aproximación. Todo aquello que era posible contra lo probable. Entonces, todo lo que alcancé como probable es, desde mi punto de vista, el indicador de aquello que era posible. Entonces yo lo construí así, pero es una forma, ustedes leyendo se darán cuenta también, y lo veremos seguramente cuando hablemos de formulación de proyectos, donde los indicadores también existen, ya existen baterías de indicadores que me dicen que yo realmente alcancé el objetivo propuesto dentro de un proyecto o dentro de un plan. Veamos rápidamente, las estrategias son el pensamiento, la manera de organizar las acciones y los procedimientos para alcanzar metas propuestas. Entonces, aquí es donde podemos hablar de programas. Las estrategias tienen un fundamento en las acciones de gran escala, digámoslo así. Cuando hacemos algo con cierta escala, con fundamento y con pensamiento crítico, lo que estamos haciendo es un planteamiento estratégico. Me voy a devolver rápidamente para que ustedes vean cómo los programas que habíamos planteado por acá tienen todos un planteamiento estratégico. ¿A dónde me pasé? Aquí. No, aquí no está. Aquí. Turismo Turismo y Paz tiene un planteamiento estratégico. Y es que vincular los territorios de recuperación o destinos emergentes en el postconflicto al desarrollo productivo del turismo. O Turismo y Deporte tiene un planteamiento estratégico. ¿Cuál será? Desarrollar la oferta turística especializada en materia de deporte a través de eventos, la práctica deportiva y las actividades al aire libre en determinado territorio. Eso es una estrategia. La estrategia de la calidad turística, ¿cuál es? Mejorar las experiencias de consumo y comprometer a los empresarios con el uso adecuado y sostenible de los recursos naturales, el respeto a la sociedad, la salvaguardia del patrimonio y el desarrollo económico. Todo el tiempo. Entonces, fíjense que el planteamiento estratégico es lo que a ustedes les debería servir. Entonces, la próxima vez les prometo que llevo una duplicación de la diapositiva para no devolverme tanto. Pero cuando yo lo pongo aquí como planteamiento estratégico, eso es lo que estoy haciendo. Estoy dándole fundamento a un programa. Y esa estrategia se me puede convertir en todo un programa.
Por ejemplo, si tengo una política de turismo de artesanías, pero además tengo un programa de artesanías, ¿cierto? Involucrado el comercio justo, entonces a lo mejor yo podría decir, mi estrategia es posicionar el departamento de Sucre a partir de su producción artesanal como elemento identitario, ¿cierto? De la cultura regional. Ah, eso es estratégico, entonces vamos a hacer de eso un programa. Y a ese programa le vamos a crear unas posibles respuestas, que son las acciones. Las acciones, porque si lo que estamos diciendo es que hay que posicionar la imagen de la artesanía, es que no está posicionada. Entonces, falta de posicionamiento, de identificación, de reconocimiento, falta de. Y si lo vamos a llevar al plano de las acciones, entonces vamos a decir, oiga, ¿qué vamos a hacer para eso? Vamos a hacer proyectos. Las acciones las vamos a materializar en proyectos. La estrategia dice que vamos a buscar el posicionamiento, pero entonces lo primero que vamos a hacer es una feria artesanal. Lo segundo es que vamos a hacer un catálogo de artesanías del territorio. Lo tercero es que vamos a hacer un viaje de familiarización centrado en las artesanías. Lo cuarto es que vamos a hacer unas experiencias turísticas únicas como producto de oferta de salida rápida al mercado. Fíjense, entonces aquí es donde yo me doy cuenta que hay una diferencia entre estrategia, ¿cierto? Que ya lo habíamos visto, las estrategias y las herramientas, y la manera de hacerlo, que son las acciones que materializan esas estrategias. Entonces aparecen los proyectos y ya vimos, no me devuelvo hasta bien atrás, pero les recuerdo, hay proyectos dependiendo de su orientación, de mercadeo, de planificación, de competitividad, de proyectos integrales a través de los recursos de las regalías, proyectos de infraestructura, proyectos de capacitación, de sensibilización. Y todos ellos me llevan de una u otra manera a convertirse en las soluciones parciales a cada uno de los problemas que estoy planteando. Recursos, alguien dirá, ay, ¿se acuerdan que por allá dijimos déficit? Falta de recursos, no tenemos recursos. Lo primero sería identificar realmente qué son recursos. Recursos financieros. Recursos financieros pueden ser, por ejemplo, presupuestos. Pueden ser préstamos. Pueden ser vigencias anticipadas, vigencias no ejecutadas. Pueden ser disponibilidades financieras, créditos. Pero a lo mejor tenemos que pensar, bueno, es que no necesitamos solo plata, necesitamos a alguien que sepa de esta vaina. Ah, es que la gente de la gobernación sabe mucho del cuento de turismo para ejecutar. Por favor, cierren sus micrófonos. Porfa, gracias. Entonces puede que nos ayude el secretario de Turismo de Chalán, que es el que sabe muchísimo de este tema. Él sabe de formular proyectos y sabe de armar presupuestos. Pero también podemos hablar con el secretario de Turismo de la Gobernación, que sabe muchísimo del tema de los recursos humanos y de cómo podemos gestionar un apoyo. O le dicen a Edgar, vean, vamos a poner, es más, este ejercicio de asistencia técnica en mercadeo con 4 fases ya es una respuesta dentro de su plan. Y es una respuesta a un recurso de gestión con capacidad técnica. Es más, estamos disponiendo de recursos tecnológicos que son estas plataformas. Y cuando nos damos cuenta, esos recursos pueden servir para ejecutar las acciones y las estrategias que nos planteemos. Entonces es ideal identificar todas las fuentes posibles, saber que el dinero no está solamente en el Fondo Nacional de Turismo, que también hay en el Sistema Nacional de Regalías por asignaciones presupuestales, que hay otras asignaciones y partidas presupuestales de los gobiernos departamental y municipales que pueden ser orientadas a la actividad turística si responden de manera adecuada a su ejecución en materia de desarrollo económico y social, que hay recursos de cooperación internacional, que hay recursos a través de las ONGs, no siempre en dinero, a veces en tecnología, ¿cierto? En recursos físicos de dotación. Bueno, entonces hay que identificar todos esos recursos que nos sirvan para solucionar los problemas que estamos planteando. Hasta puede que encontremos unos recursos para otros problemas. Entonces vamos a terminar involucrados como actores del turismo en otros planes que a lo mejor no pensábamos que nos iban a abrir las puertas. Y luego, ya casi terminando, tenemos aquí los responsables. Hombre, ¿quién debe trabajar en estas soluciones?
Tenemos que hacer una identificación compleja de actores, pero de verdad de personas que quieran resultados, que busquen soluciones, que trabajen por esas soluciones. ¿A quién le interesa resolver el problema? Si usted está teniendo un problema de pauperización de su oferta y deterioro de su imagen, pues usted ya debe saber a quién le está afectando. Y si a esa persona o organización a la que le afecta el problema quiere soluciones, pues debe trabajar en ellas. No puede esperar a que los demás se sienten a resolvérselo. Por eso estos problemas, estos planes son participativos. Cuando usted identifique todos esos stakeholders, como se les conoce hoy, a los actores, a las partes interesadas, les doy el término ahí como porque se utiliza muchísimo actualmente. Yo no soy muy amigo de los anglicismos, pero bueno, ahí está. La semana pasada nos tocó ver muchos con el push y el pull y el B2C y el qué sé yo. Pues utilicémoslos, pongámonos en el lenguaje y en el tono del profesional del turismo que habla más o menos con propiedad del tema y hablemos de eso, de identificación de nuestros stakeholders y sus capacidades para concurrir en la solución de problemas. ¿Y para cuándo? Hombre, ya sabemos que hay poco tiempo. Al menos este plan formulado rápidamente nos debería determinar unas acciones y unas metas posibles en el término de los siguientes 2 años o 2 años y medio, con lo cual el corto y el mediano plazo son ideales. Pero siempre se podrá pensar en planes decadales, cuatrienales, planes permanentes, incluso si son avalados de alguna manera por las administraciones o por el sector privado, que de muchas maneras también tiene que apropiar la responsabilidad de la ejecución de un plan para que cuando haya un cambio de gobierno, todo el trabajo adelantado no se vaya a la caneca de la basura. Entonces vamos a mirar rápidamente. Si ustedes ojalá pudieran imitar este formulario, ahí me quedó un elemento que después lo borraremos. Armemos el plan, estructurémoslo con todas esas ideas que ustedes han venido poniéndole al papel. Primero un nombre del plan. El nombre del plan tendrá que ser más o menos una solución a la medida de algo que ustedes están planteando después como objetivo general. ¿Cuál es el plan? El plan es mejorar la imagen, es abrir los mercados, es incorporar el destino a la oferta de manera segura. Bueno, el plan es el plan de promoción y mercado del departamento de Sucre ¿para qué? Está dicho en el objetivo general. Pero aquí, ¿durante qué tiempo? Oiga, planteémonos esto, vamos a empezarlo en junio, en julio, en septiembre y se va a acabar, no sé, en diciembre de 2023 o en junio del siguiente año, mientras hay empalme con el siguiente gobierno. ¿Para dónde es? ¿Qué es para el departamento? ¿O para sus municipios? O si cada uno arma su plan desde el municipio, pues después debería tener la capacidad de incorporarlo al departamento para hacer un solo plan. O hacemos un plan con los aportes fraccionados de los municipios, pero entonces esto va a ser un plan que tiene unas dimensiones territoriales que hay que aclarar. Y resolver, como decíamos, un problema. Tenemos un objetivo general allí, que es el que nos aparece como la formulación de la solución principal, ya lo vimos. Entonces utilicen esta mecánica, miren, ustedes identifican un problema. ¿Cuántos problemas debería tener su plan? Pues puede tener 20. Priorice y trate de solucionar, por decir algo, los principales 4 o 5 problemas. ¿Cómo soluciona el problema que está planteando? Bueno, usted le da unos objetivos específicos. Puede que encuentre 2 posibles soluciones. El déficit de recursos, bueno, gestionando los recursos por OCAD y gestionando los recursos por Fontur. Esa es una estrategia. Y la falta de conocimiento, bueno, entonces soluciónelo, no sé, con asistencia técnica con el ministerio. Ya usted dice, el objetivo es conseguir los recursos y aquí el objetivo es traer la asistencia técnica. ¿Cuál es la estrategia que está soportando ese objetivo? Generar conocimiento, por ejemplo, ¿cierto? A través de la asistencia técnica en la capacidad institucional y empresarial del departamento de Sucre para el desarrollo del mercado turístico. Eso me parece una estrategia muy bien planteada. Si usted lo que quiere es que su estrategia se convierta en un programa y ese programa se podría llamar, por ejemplo, programa de capacitación. Acuérdense que las estrategias se responden con programas, mientras que las actividades se responden con proyectos. Entonces, un problema, unas posibles soluciones
enmarcadas en planteamientos estratégicos que me permitan identificar proyectos. ¿Se dan cuenta? Es una línea relativamente sencilla de seguir dentro de lo que metodológicamente se conoce como marco lógico. Y es que sin actividades no puedo hacer planteamientos estratégicos que respondan a problemas. O sea, si me echo de atrás para adelante, ese marco lógico me dice que lo estoy haciendo bien. Pero ¿a quién le toca esto? Bueno, tenemos actores públicos, tenemos actores privados, tenemos alianzas público-privadas que pueden trabajar para el tema, como por ejemplo pueden ser, de alguna manera me atrevo a decirlo, las cámaras de comercio, que cumplen una función pública desde el ámbito privado y en representación de los empresarios turísticos o de cualquier otro tipo de empresario. O pueden ser acciones exclusivamente determinadas para el sector público o para el sector privado de nivel departamental o de nivel municipal. O sea, distintas dimensiones. ¿Para cuándo? Para dentro de 6 meses, para dentro de 6 semanas, permanentemente, para el año 2023, para final del año 2022. Fíjele un término, póngase para la solución de ese problema un plazo para ejecutar las actividades y que esas actividades se cumplan de alguna manera. Si usted quería que se cumplieran con un 2, a lo mejor alcanzó la mitad del resultado, pero esa evaluación le va a permitir plantear o replantear su ejercicio. A lo mejor consiguió el resultado completo y usted alcanzó la meta, 2 sobre 2. Quería tener 100 nuevas agencias distribuyendo mi producto a nivel nacional y ya las tengo. O no, solamente alcancé 50 o 68. Pero tengo una medición que me dice que hay algo que tengo que mejorar en el desarrollo de este plan, porque a lo mejor no hice lo suficiente, no conseguí los suficientes recursos, lo planeé para un tiempo en el que no se alcanzaba a hacer la tarea, pero siempre la evaluación me va a permitir establecer si esas metas eran las que se podían conseguir. Acuérdense, lo probable sobre lo posible, lo que yo puedo probar que realmente alcancé a hacer sobre aquello que determiné desde el principio que era posible alcanzar. Y cuando tengan este cuadro, que este cuadro pueden ser como 5 o 6 hojas, dependiendo de la cantidad de problemas, haga la tareita más harta, más cansona, documentelo. Dele una presentación. La presentación, como decía, es la justificación argumentada de por qué hacer un plan para el departamento de Sucre. Dele unos elementos identificadores. Diga, ¿cómo lo está justificando? Ah, porque el plan de gobierno, porque el COMPES, porque la política de promoción y apoyo al mercadeo, porque la ley de turismo, ¿cierto? Están diciendo que lo haga, que ahí hay acciones que yo voy a responder desde mi plan. Y por eso esa planificación del mercado y la promoción van a ser una respuesta a esos planes superiores. ¿En dónde lo voy a hacer? Ah, bueno, el marco teórico conceptual básicamente lo voy a hacer dentro del contexto de la promoción y del mercadeo nacional o internacional o los dos como respuesta a esas políticas públicas, ¿cierto? Para mejorar la competitividad, para mejorar la percepción del destino, para contribuir a la sostenibilidad del planeta. Hay un ejercicio muy chévere que es importante que lo hagan. Léanse y traten de buscar respuestas de lo que ustedes hacen a la Agenda 2030, a la Agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible planteada por las Naciones Unidas y verán que van a encontrar muchísimos argumentos. Denle un marco espaciotemporal. Oiga, este plan, ¿dónde actúa? Ah, no, es que esto actúa es en el departamento, a nivel departamental todo. O no, este es un plan para la capital y su área de influencia. O es un plan para los municipios del Golfo. O es un plan para todos los municipios que tengan afectación del territorio en sus planes de ordenamiento territorial y ambiental en turismo para la presente vigencia. Acuérdense que la vigencia de los planes de los POTS es de 12 años, no es de 4 como las vigencias gubernamentales. Luego de eso, coja todas sus propuestas estratégicas, las que le salieron en esos cuadros, ¿cierto? Y conviértalas en eso, en un objetivo práctico, en una solución a un problema. Ordene las estrategias, debajo de las mismas póngale los programas, las estrategias y los programas a los que corresponden. Es una cuestión de redactar lo que está en los cuadros, las acciones y los proyectos propuestos. Ah, que yo quiero capacitar, entonces voy a hacer un proyecto de capacitación. Que yo necesito material de promoción turística, entonces voy a hacer un proyecto para la provisión de material.
y ponga las metas y los indicadores para cada acción y proyecto. Que yo quería 100 y alcancé 50. Que puedo hacer 200 y busque los recursos para 170 primero. Porque esto es definitivamente lo que sale del cuadro y usted lo pone allí para determinar qué recursos necesita, quién va a ejecutar esto, con qué dinero, cuál va a ser su esfuerzo en materia de talento, en materia financiera, en el préstamo de los equipamientos, de los espacios, en la gestión de los recursos que otros tienen y pueden proveer gratuitamente mediante la gestión. Por eso estamos aquí. Y no estamos hablando de gratuidad, estamos hablando de la misión que el ministerio tiene con ustedes. Pero es aquí, ¿quién hace esto? ¿Quién hace que los recursos lleguen a nuestro plan para que se pueda ejecutar un proyecto o se pueda cimentar un programa? Todo esto hay que pasarlo al plan. Determinemos si esto, cada acción se va a hacer en el corto, en el mediano, en el largo plazo, si va a hacerse en el corto plazo y se va a repetir, si se va a hacer en el mediano plazo o si se dejó planteado para el largo plazo, pero una fase tiene que ser entregada antes de que termine el actual gobierno. Ofrezca respuestas acerca de los tiempos y las metas que está planteando dentro de ese plan. Identifique de una manera amplia a todos los responsables, recuerden sus stakeholders, a quién le corresponde solucionar el problema y sobre todo a quién le está doliendo. Si le está doliendo, por ejemplo, voy a pensar en algo, a la Secretaría de Educación. Y uno dice, pero ¿cómo así estamos hablando de turismo? Ah, sí, pero resulta que es que la Secretaría de Educación también tiene la misión de desarrollar un modelo de formación básica o media para la sostenibilidad y el arraigo del territorio. Y ellos tienen esa misión. Nosotros tenemos este problema y no hemos conversado. Entonces, a lo mejor el secretario de Medio Ambiente, el secretario de Educación, el de Salud Pública, el jefe de los servicios públicos, el secretario de Desarrollo. No sabemos cuántos nuevos actores institucionales, pero los empresariales también. Hay empresas que quieren cumplir a través de estos ejercicios de concurrencia con su cuota, digámoslo así, con un doble interés de responsabilidad social empresarial. Entonces, a lo mejor también son los dueños o administradores de los territorios comunitarios o sencillamente las organizaciones de base comunitaria que gobiernan o manejan un territorio. También son responsables de algo en el plan, porque ellos no pueden empezar a pedir soluciones sin preguntarse, pero ¿cómo participo yo de esas soluciones? O nadie puede llegar a poner solamente un problema sin recibir como contrapregunta, bueno, ¿y usted qué? ¿Cómo ayuda a solucionar su problema? Porque si a usted le duele, usted tiene que ser parte de la solución. Y que las conclusiones y recomendaciones faciliten la ejecución y la evaluación progresiva del plan. Que no lo vamos a mirar una vez nomás a ver si se cumplió solo cuando se acabe, sino a lo largo del camino mirando si las metas eran posibles, si los recursos eran suficientes, si los responsables eran los adecuados, si las estrategias eran las correctas. Evaluación, ajustes y retroalimentación del plan. Cuando ustedes cojan sus cuadros, todos reunidos en una jornada, luego en dos, habrá que hacer 2 o 3 reuniones para los ajustes del plan y puedan plasmar todo eso en un documento, o sea, documentar el plan. Van a tener un argumento para la gestión, porque las organizaciones internacionales, las entidades nacionales, el Fondo de Promoción Turística, ProColombia, el Sistema Nacional de Regalías le va a decir, oiga, pero ¿usted dónde sacó eso del sombrero? Y usted le va a decir, no, yo lo tenía y lo tengo en un plan. Esa va a ser su respuesta. Bueno, lo que les dije, esto no iba a ser tan divertido, esto es un tema un poco cansón ahí si se quiere, pero era lo que tenía por decirles respecto de cómo nos acercamos a la estructura de un plan de promoción para que todos podamos hablar de lo mismo que necesitamos para mejorar la imagen del destino, para mejorar el resultado comercial de nuestros negocios, para mejorar el desarrollo social y económico de nuestros territorios, que no nos cansamos de pregonar que son destinos turísticos, pero muchas veces no trabajamos por la construcción de ese propósito. Edgar, Miguelito, esto era cuanto tenía que decir por ahora. No sé, me gustaría saber si hay inquietudes, si hay preguntas. Yo sé que el ejercicio, vuelvo y lo digo, en 1 hora y media para algo que hay que hacer durante días y a veces durante semanas, es un poco difícil, pesado, pero quería dejar la idea de lo que se puede hacer y de cuánto hay que hacer todavía para alcanzar a tener un plan.
Sí, gracias. De hecho, como Sucre no está posicionado en ningún imaginario turístico. Coveñas muy posicionado, Tolú, el Golfo de Morrosquillo también. Y esa es la gran tarea que hay, que pues empezaremos a ver cómo pues se empieza a formular ese plan de promoción para el departamento de Sucre y sus microdestinos o sus lugares, porque definitivamente pues nos hemos dado cuenta de que turísticamente no está en el imaginario de nada, de ninguna agencia, de ningún país o de otros consumidores en Colombia. Si hay preguntas, solo es que levanten la mano y Ricardo directamente pues dará la palabra. Mientras tanto, pues listo, ahí está adelante Henry Valencia. Ricardo. Ricardo, Sí, hola, buenas escucho. tardes. Edgar, muchas gracias. Más que una pregunta es contarle, Ricardo, que muy de acuerdo con Edgar, nosotros no estamos en el radar de muchas agencias de viajes en el turismo nacional, todavía, aún después de 11 años de esfuerzos en el que éramos mucho más emergentes hace 11 años, pues aún todavía nos encontramos poblaciones, sobre todo en el eje cafetero, bueno, en Bogotá, en la misma costa, porque hicimos una misión comercial por Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha y Valledupar. Y desde allí preguntaban, ¿qué es eso de Coveñas? ¿Qué es eso de Sí. Tolú? ¿Qué es eso qué es eso de Golfo de Morrosquillo? ¿Dónde queda? ¿Cómo se va allá? ¿Qué es? Cuénteme, ¿qué hay allá? Todavía hace 2 años encontramos eso, menos de 2 años. Encontramos eso en nuestras misiones comerciales. Nos daba mucha tristeza porque aún no tenemos identidad. Sucre sí lo reconocen como departamento, pero estoy muy de acuerdo con Edgar, no está en el radar del turismo. Creo que no tenemos una identidad, ni siquiera un logo. Es posible que cada administración tenga su logo y eso cambiarlo cada 4 años se hace pues tedioso y Muy desconoce el problemático. anterior. Sí, es muy problemático y creo que Sucre sí se reconoce a nivel nacional, pero yo diría que un evento base, puede que sea por más, pero un evento base que es el 20 de enero, de hecho se replica en más de una fiesta nacional, en Medellín, que yo sepa, en los carnavales de Barranquilla, que yo sepa, en Blancos y Negros, que yo sepa, se hacen corralejas y se abre la corraleja con la canción del 20 de enero, entonces creo que ese evento le ha dado reconocimiento al departamento y efectivamente el 20 de enero también atrae mucho turista, pero es un evento ya muy tradicional, muy reconocido. Creo que tendríamos que hacer también ese tipo de eventos en el Golfo de Morrosquillo, por ejemplo, que es por obvias razones por quien de pronto yo convoco a que se hagan las cosas, ¿cierto? Sí, me gustaría hacer un par de apreciaciones con respecto a lo que dices, Henry. Lo primero es que con tus argumentos ya estás entregando, digamos, un par de ideas de muchísimo valor. Y es que claramente tienen que trabajar en estrategias de posicionamiento del mercado, de la oferta, y tienen que trabajar en diferenciación del mercado y de su oferta, desde luego, para llevarlo a unas demandas altamente segmentadas. En ese sentido, ya uno tiene algo que ir llenando en esos cuadros. ¿Cómo voy a alcanzar mi posicionamiento y cómo voy a alcanzar mi diferenciación de oferta en el mercado? Y eso podría suponer algunos proyectos que a lo mejor no siempre son de promoción, pero que hay que trabajarlos antes para poder llegar al escenario de promoción. Ahora bien, cuando me hablas de referentes, y respeto muchísimo ese hecho porque es un hecho cultural de la Corraleja del 20 de enero, mira, yo estoy absolutamente seguro que a nadie en Sucre, en Córdoba, en toda la zona de influencia, en el Golfo de Urabá, en el Golfo de Borrosquillo, arriba en el litoral, a nadie se le olvida el 20 de enero. Pero hay un punto en la geografía nacional a partir del cual a todo el mundo hay que recordárselo. Eso uno no puede dar por hecho eso.
El 20 de enero puede tener significancia, digamos, desde el valor semiótico y cultural que tiene para muchas personas, pero nadie sabe con qué se come. Nadie sabe que es un festival o una fiesta asociada a la corraleja o a los aires regionales, el fandango, por ejemplo, o la música sabanera, porque los elementos identitarios están, pero no están siendo instrumentados para marcar el posicionamiento y la diferenciación. Entonces es importante que sepan que ahí tienen unos activos fijos, tienen unos recursos para la promoción, pero que no los están usando y que puede que no sean los que tengan que usar. A lo mejor hay argumentos gastados. Miren, el otro día a mí se me ocurría comentar con Edgar, yo no sé si él se guardó la idea para sí o la está madurando. ¿Por qué no hacer un día, no sé, una exposición artística con madera náufraga? Le decía yo a Edgar. ¿Y por qué? Ah, porque es que la conciencia del viajero de hoy a lo mejor busca menos corraleja y más respuesta ambiental de qué hago con lo que le está pasando a mi planeta. De pronto, cuando los mercados y las razones de consumo cambian, también hay que cambiar los argumentos de diferenciación y de posicionamiento. Pero eso no lo resuelvo yo. O sea, yo doy alguna que otra idea y me alimento de mis propias fantasías, pero finalmente los que tienen el problema allí son ustedes. Entonces, fíjense que poner esos problemas en común y poder proponer soluciones que también tengan un alto grado de aceptación colectiva sería un mecanismo ideal para que esta planificación pudiera llevarse adelante. Pero te agradezco muchísimo el comentario, Henry, porque me parece que es muy valioso lo que estás diciendo con respecto a lo que plantea Edgar. ¿Cómo construimos un imaginario real y de oportunidad para nuestros destinos? Miren, cuando yo le pregunto a la gente, y vuelvan y hagan el ejercicio ustedes fuera de su territorio, ¿qué es Tolú y Coveñas? La gente asocia Tolú y Coveñas como asocia San Agustín y Tierra Adentro, para empezar, como dos destinos de lo mismo, como dos palabras que ni siquiera se pueden decir por separado, como cuando uno dice nacional e internacional, hombres y mujeres, ¿cierto? Alimentos y bebidas, por poner los ejemplos más de mayor conocimiento de nuestro sector. Entonces, incluso cuando ese hecho no permite siquiera la diferenciación geográfica, geomorfológica y cultural de un territorio como el territorio toludeño, con referencia al territorio de Coveñas, no establece unas diferencias entre los municipios litorales y la oferta cultural que hay municipios adentro, en Galeras, en San Pues, o la que puede haber en la zona de las Ciénagas, o de la música sabanera. Fíjense que la música sabanera, de alguna manera, si ustedes le preguntan a la gente va a decir, ah, eso es vallenato, y eso como se oye en todo el Caribe, eso es vallenato de Sucre. Y resulta que la música sabanera tiene otra identidad, tiene otros referentes y tiene una manera diferente de vincular discerning travelers, es decir, viajeros exigentes y especializados en ese producto. Entonces, todas estas cosas quedan un poco para ponerlas en la mesa de trabajo, y por eso lo que estás diciendo es muy importante, pero vuelvo a decir, esa materia prima y ese pensamiento crítico que ustedes pueden desarrollar alrededor de su destino, lo tienen ustedes allá. Yo desde fuera puedo trabajar, me puedo reunir con ustedes, lo puede hacer cualquier experto en el tema, sentarse y ayudarles a concretar unas ideas, pero las ideas vienen de sus cabezas. Ustedes son los que construyen ese imaginario para que la gente los referencie como destino y quieran irse a tomar los productos vacacionales y otro tipo de salud y bienestar o incluso de turismo corporativo que puede llegar a desarrollarse con competitividad y calidad en el territorio supremo. ¿Qué otra pregunta o inquietud habrá? Gracias, Henry, por la intervención. ¿Nos queda alguien en la reunión? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Pues ya que no se animan a hablar, Ricardo, más que problemáticas, es contarte que desde esos hace 11 años nosotros venimos participando en las diferentes fiestas, en las diferentes ferias que hay en el país, sobre todo en la de Medellín y en la de Bogotá, en la vitrina. También estuvimos en Expo Miami en 2 ocasiones.
y lógicamente en las pequeñas regionales ahí de las fiestas de la ganadería en Montería y de una rueda de negocios empresarial que se hace en Sucre, ahí en Sincelejo. También darle la idea o mencionar que las fiestas o los festivales que se hacen en la región no son tan nacionales, son más para los locales, para que lo disfruten los locales. Y finalmente eso no nos trae turistas, no convoca al turista nacional. Entonces pensar en un evento y dejarlo ya para la posteridad, que se realice, no sé si cada año o cada dos, si es que es necesario cada dos, así como el Festival Nacional del Burro, así como el Festival Nacional de Bandas, el San Pelayo, así como existen todas las festivales del país, pero sería muy importante que se hiciera en conjunto, porque pues somos dos municipios hermanos, como tú lo dices, no somos finalmente separados porque nos une un golfo y una misma playa, un mismo destino, el Golfo de Morrosquillo, ¿cierto? Sería interesantísimo hacer pues un evento que convoque el turismo nacional, porque por ahí llegan algunas personas a proponer que traen muchos turistas, que les presten 1 kilómetro de playa o 500 metros de playa, que ellos van a hacer un concierto cada año, pero piden un ejemplo, Ricardo, jueves, viernes, sábado y domingo de Santo. Y nosotros en esa época precisamente no es que necesitemos mucho que nos traigan turistas, ya los tenemos, por obvias razones, por vacaciones nacionales, entre comillas. Es un espacio que las personas utilizan también para descansar. Entonces, pues, ese no es precisamente los conciertos y este tipo de artistas y cerrar la playa en un metraje grande no es precisamente el evento que queremos. Y no es la gente que queremos convocar. Ni el que más les sirve, eso es cierto, Henry, ni el que más les sirve. Correcto. Entonces, mira, a ver. Sí, dale, Ricardo. Entonces esa es más o menos la idea, sí. más que decir qué es lo que nos hace falta o algo, porque sería un listado larguísimo, amplísimo. Mira, por lo que planteas, sí. Se me ocurre que además hay dos cosas de muchísimo valor aquí en lo que dices. Lo primero, el territorio no se vende, ni se enajena, ni se compromete en cosas que no quiere. Por tanto, si se abren eventos, miren la itinerancia de un evento anual. Son 3 días de mercado contra 360 días o lo que quede del año, contrastando ese gran evento para tratar de atenuar los impactos negativos de la imagen, del mal uso de los recursos, de la subutilización de la planta turística, de la pauperización de la actividad turística. Entonces uno a veces piensa que el gran evento es una cosa maravillosa en términos de imagen y resulta que es todo lo contrario. Es como cuando esos programas de televisión se nos quieren ir a instalar en las regiones a cambio de que les demos alojamiento, comidas, todo, y ellos dicen, no, los vamos a sacar por televisión para que todo el mundo los conozca. Y cuando todo el mundo los conoce se da cuenta que ese es justo el lugar al que no querrían ir. Entonces el territorio primero no se vende. Cuando se trabaja además de manera articulada, ahora que me estás mencionando esa fraternidad y esa hermandad que existe por la unidad territorial con el departamento de Córdoba, con el municipio de San Antero, con las bocas del río Sinú, por allá por Boca Corea, y otros espacios que definitivamente se integran a la misma oferta, Isla Fuerte, por ejemplo, uno se da cuenta que tampoco está solo, y es que definitivamente podían hacerse unos planes subregionales, intradepartamentales, para aspirar a hacer una conquista de mercados muchísimo más compleja. Esa también es una forma que pueden explotar y es una estrategia. Dentro del plan, eso tiene que figurar como una estrategia de interacción o de integración regional. Hoy la mayoría de las entidades territoriales, sobre todo las de carácter especial, como los distritos, trabajan en un concepto que se llama ciudad-región. Si bien Sincelejo no es la metrópoli que puede construir esas relaciones ciudad-región, el territorio sucreño sí puede construir una relación de articulación y de cooperación conjunta con el departamento de Sucre por los valores que ellos mismos han desarrollado con la música sabanera, con los festivales del fandango, con las actividades de playa,
con la tenencia del municipio de San Andrés y sus festividades, porque hay muchos elementos que se pueden compartir. Y cuando construimos, y lo veremos la semana entrante, experiencias turísticas en un complejo playground, en un campo de juego mucho más grande que solo nuestro territorio, pues les estamos dando mayores argumentos de viaje a las personas porque van a encontrar más satisfactores, más oportunidades y más preocupación de los anfitriones por atenderlos. Entonces, esos dos aspectos son supremamente importantes, con lo cual creo que queda dicho que el trabajo está por hacerse. Todavía nos resta muchísimo esfuerzo para buscar ese posicionamiento, pero digamos que si el plan se plantea con unas acciones de respuesta relativamente rápida, pues también empiecen a hacerlo. No, me estás hablando de los últimos 11 años, yo te podría hablar de los últimos 20, de haber estado visitando el Golfo, de haberlo tenido en mejores momentos, de haber encontrado y descubierto unos destinos que eran inimaginables para mí en mi momento turístico y en mi momento profesional, y que si hoy fuera a verlos, es como si el tiempo no hubiera pasado, o hubiera pasado solamente para deteriorarlos, y eso preocupa, porque cuando uno ve las cosas en retrospectiva, pero además en reversa, se da cuenta que las cosas no se han hecho de pronto de la manera más adecuada. ¿Por qué? Porque no se han buscado argumentos y porque no se ha hecho planificación. Esta es la oportunidad para planificar uno de los escenarios, que es el de la promoción y el mercadeo, que va a suponer esfuerzos en otros escenarios de competitividad, de calidad, de legalización y formalidad empresarial. Esto es cierto. Pero entonces vamos a tratar de utilizar los argumentos instrumentales que vimos la semana pasada y los de esta semana para tratar de empezar a hacer una construcción colectiva que le dé respuesta a las aspiraciones del sector turístico en nuestro departamento. Por lo menos que los empresarios no tengan que decir, y en esto te incluyo a todos los que hayan venido a decir, oiga, es que nunca nos dijeron este tema. Sí, hoy lo estamos diciendo, pero finalmente no es el Estado Nacional colombiano ni la centralidad la que va a resolver el problema. Son ustedes sentados allá en armonía, con un pensamiento colectivo. Y cuando levanten la mano, la nación-estado y la centralidad y los demás actores los van a tener que escuchar porque es un llamado organizado, clamoroso e importante para atender las necesidades de un territorio. Para eso es para lo que están las organizaciones, las instituciones y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por supuesto. Gracias, Ricardo. Muy amable por las explicaciones y la conversada aclaratoria a los puntos. Desde hace rato, sí, por supuesto, muchos empresarios vienen trabajando el tema y también a pesar de eso, pues así como dices tú, pues hay otras señales que muestran un deterioro y lo dicen los documentos, algunos documentos en el cliente, en el mercado, en la oferta. Sea esta pues la oportunidad de entrar a reflexionar y ciertamente el tipo de cliente que buscamos, que queremos, cómo lo atraemos, es el ejercicio que deberíamos empezar a hacer y que los invito a que pues empecemos entre todos. Una vez finalicemos estas 4 jornadas, vendrá una etapa posterior de conversación, discusión con el empresariado para adelantar los aspectos relacionados a ver si podemos pues contratar o formular un plan de promoción o un documento orientador al menos. Agradecerle al Viceministerio de Turismo, a los presentes. Parece que no hay más inquietudes. A todos, Ricardo, gracias a ti muy especiales también. Y los esperamos el próximo viernes a las 10 de la mañana con la charla relacionada a experiencias turísticas. Richard. Edgar, muchísimas gracias nuevamente por abrir este espacio para generar opinión, para participar con pues, el conocimiento que hemos logrado fraguar en el Viceministerio de Turismo en apoyo a las regiones. Yo espero que haya sido de utilidad. Reitero la necesidad de que hayan diligenciado la lista de asistencia, obviamente para efecto de nuestros resultados, pero para mantener con ustedes como base empresarial e institucional los contactos necesarios para el desarrollo y seguimiento de estas tareas en el futuro. Muchísimas gracias. Nos vamos a ver Dios mediante dentro de 8 días para el ejercicio y luego creo tenemos que ajustar un poco el cronograma porque se nos atraviesa Anato.
pero ya lo conversaremos. Muchísimas gracias a los asistentes. No dejen de direccionar sus inquietudes y preguntas con la oficina de Edgar, que quizás haya cosas que podamos seguir resolviendo en nuestra gestión persona a persona y entidad a entidad. Gracias finalmente a todos y nos vemos el próximo viernes aquí a Adiós. la misma. Un saludo para todos. Muchas gracias, Edgar. Chao, chao.